le acepto, le agradezco, mejor dicho que le acepto, le agradezco porque yo se lo pedí a Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo fue secretario de Economía a los 6 años del gobierno anterior y fue el principal negociador para el TEMEC. En un momento determinado, después del resultado electoral del 1 de julio, el presidente Peña Nieto le abrió la puerta al presidente ganador de las elecciones, al candidato ganador de las elecciones todavía, Andrés Manuel López Obrador, para que nombrara un representante, que fue Jesús Seade, que colaboró en la negociación de esa etapa y que ahora fue clave en el cierre del TEMEC. Pero yo le quiero preguntar a Ildefonso Guajardo, Ildefonso, ¿cómo viste el acuerdo al que se llegó, el contenido del acuerdo al que se llegó en el TEMEC? Fundamentalmente, Joaquín, hay un punto de partida que es la firma de noviembre, que es el contexto integral del acuerdo, y lo que se presenta es un adendum a ese acuerdo. Sabíamos, Joaquín, que el adendum iba a tratar de atender a ver, las nada demandas. más vamos para que nos expliquemos bien. El tratado, el TEMEC ya se había firmado. Se había firmado, así es. Lo que se firma ahora es una como hoja de correcciones. Una hoja de correcciones o de adiciones de compromisos. Okay. De compromisos. Eso se llama adendum. Y es importante, Joaquín, entender, porque no es la primera vez que ocurre, que cuando tú revisas la historia de acuerdos comerciales norteamericanos, siempre hay, después de la firma, algún prietito en el arroz que quieren cambiar para mejorar sus posibilidades de éxito en la ratificación del Congreso americano. O sea, hay que dejar claro que no es la primera vez que se pide modificar o agregar algo a lo ya acordado. En el caso del TLC se hizo así. Sí, acuérdate de las cartas paralelas en materia de azúcar. Sí, ¿te acuerdas? Las cartas adicionales. Entonces no ha habido en la historia de acuerdos comerciales estadounidenses ninguno donde se mantenga el acuerdo original. O sea, el resto del mundo ya los conoce. O sea, siempre con el pretexto de encontrar los votos necesarios en este balance de las democracias avanzadas, siempre hay una exigencia adicional. Entonces, partamos de eso, que sabíamos que para mejorar su probabilidad legislativa había que acomodar demandas demócratas. Ahora, habría que empezar diciendo que el hecho que lleguemos a aterrizarlo en un momento tan complicado en Estados Unidos, con este pleito por la destitución del presidente iniciada por los demócratas o del juicio. Y además por la ofensiva de Trump contra lo que es el libre comercio, China y... No, que ese fue el reto inicial de la negociación, o sea, cambia el paradigma global. O sea, de un Estados Unidos que era el líder mundial de la arquitectura del libre comercio y del impulso a la integración productiva global, a una administración que no cree en eso. O sea, ese fue el reto del día uno. Ahora, tomando como positivo que ese es el único instrumento que prevaleció entre una administración y otra para dar cierta congruencia de compromisos de México con el resto del mundo, pues es muy positivo. Ahora, este adendum o esta modificación básicamente tiene cuatro sectores. A ver, ¿cuáles son? Porque yo todavía no he podido ver la letra chica. Sí. Hay un cambio que es en beneficio de México, que lo impulsaron los demócratas. Y eso te pinta de cuerpo entero al presidente Trump. ¿Te acuerdas que en patentes se había aceptado una ampliación de la protección de patentes en materia biotecnológica? Sí. En el TPP originalmente los norteamericanos habían pedido que todo el mundo se alineara a 8 años. Por influencia republicana, de senadores republicanos, la industria farmacéutica lo empujó a 10 en lo que originalmente firmamos. Gracias a los demócratas, que empujaron en sentido contrario, se eliminó el compromiso de la protección de datos para patentes biotecnológicos, lo cual libera a los países de esa responsabilidad, lo cual en algún sentido es bueno porque te libera con mayor anticipación los genéricos biotecnológicos. Pero te demuestra que Trump está dispuesto a aplastar a los republicanos, porque ese es un tema muy sensible. A los demócratas. No. A los republicanos. En el caso de biotecnológicos, se pasó por el arco del triunfo a senadores muy importantes republicanos que defienden las patentes farmacobiológicas o farmacoquímicas. Entonces, lo que te está diciendo es el tremendo control que tiene sobre los republicanos, que no se le alebrestan.
lo que estaba buscando es satisfacer a los demócratas para mejorar la probabilidad de aprobación del acuerdo en el Congreso. Entonces, en este tema de biotecnológicos, digamos, afectó a su propio partido para favorecer la posición demócrata. Otro tema fue el famoso tema de la fuerza del capítulo 20 para disputas Estado-Estado, lo que le da la consistencia, la congruencia a todo el acuerdo. Cuando tuvimos el problema del transporte, ¿te acuerdas? Sí, que fue larguísimo. Que fue larguísimo, que lo incumplieron. Los llevamos a un panel del capítulo 20, en donde se integró el panel y gracias a nuestro posicionamiento pudimos contrarrestar con aranceles y finalmente el Congreso, al verse afectado en distritos específicos, ya cedió y nos garantizó el libre tránsito de transporte. A partir de ahí bloquearon la integración de panelistas a través de no hacer las listas y de no contribuir con el Estado. Había un defecto de formación. Nosotros en la negociación, ellos querían eliminar el 20, lo rescatamos, pero se quedó con el defecto de la integración de los paneles. Los demócratas impulsaron y empujaron porque el mecanismo se corrigiera y funcionaran los paneles. Eso es muy importante para México, porque en una relación tan desbalanceada en tamaño, paneles independientes para resolver disputas son muy importantes. Entonces, esos dos elementos, la agenda demócrata favoreció los intereses de México. Ahora, ¿en dónde creo yo que realmente sí tenemos un reto y hay problemas? Hay un tema que no lo pidieron en el Congreso, el cambio de la regla de origen automotriz para exigir que el 70% de la utilización de acero no bastara con que tú transformaras plancha de acero en acero laminado automotriz, que es lo que hace, por ejemplo, Ternium. Ternium trae su acero de Brasil, lo lamina para nivel automotriz y lo vende a la industria automotriz. En el acuerdo que nosotros dejamos negociado, eso era suficiente para conferirle origen de Norteamérica. Ahora los americanos exigieron que sea fundido la plancha en México. Entonces rompe las cadenas establecidas y hace más difícil el cumplimiento de la regla. Afortunadamente obtuvieron un periodo de 7 años de adaptación. ¿Qué va a pasar? Pues vamos, sí, positivamente a traer más fundidoras. Pero ¿qué pasa? Estamos en la región de acero más cara del mundo, precisamente porque la estamos cerrando. Entonces los automóviles van a ser menos competitivos globalmente, pero al mismo tiempo nos da acceso al mercado más grande del mundo, que es América del Norte. Una por otra. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ser muy exitosos porque afortunadamente negociamos muy bien el capítulo automotriz, vamos a tener una parte muy importante del pastel de América del Norte, pero cada día nuestro comercio automotriz va a ser más orientado solo a América del Norte y va a ser menos competitivo en el comercio global. ¿Por qué? Porque el acero que vamos a utilizar va a ser el acero más caro del mundo, porque lo cerramos frente a la competencia del resto del mundo. Entonces, ese es un área donde vamos a tener que ver cómo mejoramos la competitividad de la industria a través de otras acciones. Y finalmente, el tema más difícil el laboral. Es el laboral. Y en el laboral, ¿qué pasó, Joaquín? Yo te lo resumiría de la siguiente manera en 2 puntos muy sensibles. El primero tiene que ver con que aceptamos un mecanismo rápido para establecer paneles de solución de disputas cuando hay violaciones a temas de democracia sindical. ¿De dónde surge eso? Surge por el hecho de que el espíritu original del capítulo laboral es que cada país cumpliera con su propia legislación laboral. Esa era nuestra posición desde el TPP, pero hubo observaciones desde la administración Obama que no era suficiente porque la legislación laboral mexicana tenía deficiencias. Por ejemplo, no tener justicia laboral y tener juntas tripartitas, que no era justicia laboral. Por ejemplo, contratos de protección, que llegara un inversionista, hablara con un líder, se pusieran de acuerdo en el contrato colectivo y el trabajador nunca votara ni conociera el contrato colectivo. Que hubiera elecciones sindicales sin haber transparencia en democracia sindical. Ese fue el origen de la reforma mexicana. ¿Qué fue lo que nosotros no les aceptamos en TPP? Que nos condicionaran la negociación a la reforma laboral. No aceptamos un plan de acción, que sí lo aceptó Vietnam, que sí lo aceptó Malasia. Les dijimos sí, reconocemos y se hará una consulta interna en México y se avanzará hacia una mejor
ley laboral, pero no condicionada al acuerdo. Aquí cambió porque sí hubo porque nosotros lo entendimos. Un gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin duda iba a estar muy interesado en el fortalecimiento de los derechos laborales y sindicales. Entonces, a partir de ahí sí se amarra el acuerdo con la transformación laboral. Nosotros lo aceptamos hasta ahí en un acuerdo en la transición de gobiernos. Lo que no habíamos aceptado es darles un panel más rápido que los que se aplican para violaciones de comercio o violaciones normales laborales, como si hay trabajo infantil en una línea de trabajo, si hay violaciones de otro tipo. El dar una acción rápida y preferencial, ¿a qué te expone? Supón tú que tú eres una empresa americana que construye un producto y que no quiere la competencia de una empresa que está en México. Pues le vas a poner una lupa de este tamaño para tratarle de encontrar fallas en la manera como está cumpliendo con la transparencia sindical. Y el problema es que una vez que se acepta el inicio del panel, tú ya le puedes imponer aranceles, los aranceles de nación más favorecida, diferentes al arancel cero del área NAFTA o del área de América del Norte, y entonces pues las empresas, ¿qué va a demandar de México? Un proceso muy rápido de disciplina laboral y de respeto a las leyes laborales. Bueno, también se había dicho que no a los inspectores, se cambiaba por el panel, pero sí va a haber un agregado laboral en la embajada. Lo que tú mencionas, Joaquín, es algo que siempre ha ocurrido. Una cosa es lo que tú acuerdas con ellos y otra cosa es la legislación de implementación que se llama, o sea, la que va a aprobar el Congreso americano. Déjame hacer un corte y regreso contigo. Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía y negociador del OITEMEC. No a los inspectores en México, sí al panel de controversias, vamos a decirle, laborales. Al panel rápido por violaciones en materia de democracia sindical y contratos colectivos. Democracia sindical y contratos colectivos. Pero ¿qué va a ser el ataché que se acordó, el ataché laboral, el agregado laboral en la embajada? Ahora, el embajador Seade ha dicho que no es parte del acuerdo. O sea, probablemente Estados Unidos comprometió internamente al Congreso, a los demócratas, que presupuestará en la Embajada de México un área de supervisión y análisis laboral. Claramente, este señor estará reportando observaciones de lo que él considera incumplimientos. No necesariamente el gobierno mexicano le tiene que dar autorización ni de meterse a las plantas, pero sí, sin duda, será un esquema de monitoreo muy claro. Pero no es parte del acuerdo, lo dejó claro el subsecretario Seade en su comparecencia en el Senado. No fue parte de lo acordado, sino simplemente es parte de instrumentos que está comprometiendo la administración Trump con los demócratas para mejorar sus capacidades de observación. ¿Tú, como secretario de Economía, hubieras firmado este TEMEC? Yo te lo dije al inicio de la entrevista, sí. Joaquín, creo que el tener TEMEC es un gran mensaje de equilibrio y estabilidad, y es, hasta donde yo puedo confirmarlo, el único instrumento transeccional que tiene credibilidad frente al mundo. Digamos, o sea, hay muchos cambios que el presidente... ¿De qué plazo tiene este TEMEC? ¿De qué plazo? ¿Qué plazo tiene? ¿Para instrumentarse? No, de vida. No, de vida es abierto, es totalmente abierto. Lo que se incluyó a través de la cláusula es que cada 6 años se creará la comisión NAFTA, se revisará y se planteará cualquier cambio adelante, lo cual, frente a estos escenarios, puede ser bueno para replantear cosas que a lo mejor no son convenientes en la industria automotriz, etcétera. Pero te dirá, es de plazo abierto, no tiene muerte súbita como las propuestas originales norteamericanas. Entonces, en resumen, yo te diría que la señal es muy buena. Ahora, claramente los compromisos adicionales tienen elementos de riesgo altos que entonces nos toca a nosotros vigilar el estricto cumplimiento de la nueva legislación laboral. O sea, ¿sí lo hubieras firmado? Sin duda. Bueno, como tú sabes, cada negociador mata sus pulgas a su manera. Sí. Probablemente algunas cosas hubiéramos buscado otros equilibrios, como la regla del acero. O sea, esa creo que fue un capricho de la administración Trump más que una demanda del Congreso. A lo mejor la conclusión final, lo que sí te puedo decir es no nos hubiéramos librado
de la exigencia demócrata para su ratificación. Esa parte, en cualquier escenario, iba a estar presente. Y ya estamos hablando del grado de las cosas. Pero si la pregunta que tú me haces es, así como está, sin opción a cambios, ¿lo dejas o lo tomas? Sin duda lo tomo. Muy bien. Pues gracias, Ildefonso. ¿Cómo va lo de Nuevo León? Como tú sabes, este primer año fue el año de la transformación. Creamos un despacho de consultoría internacional que ha sido muy exitoso. Ahora, con todas esas complejidades hacia el futuro, pues vamos a tener un aumento de demanda de clientes, pero al mismo tiempo trabajando en mi estado y siendo muy claro de que mantengo mi objetivo de ir por la candidatura de mi partido a la gubernatura. Este 2020 será un año importante. El año electoral empieza a fines del 20, pero persistiré en el proyecto, que me queda claro que no tiene nada que ver con las medallas del pasado, sino con lo que uno puede ofrecer hacia adelante. Así es, irías con alianzas. Sin duda, Joaquín, es muy importante pensar en alianzas. Mi instituto político ha pasado por un proceso de desgaste. Bueno, no existe. Pues vamos a hacer toda la lucha en Nuevo León. Acuérdate que gobernamos en el área metropolitana un porcentaje importante de la población de Nuevo León, y una de las cosas que están haciendo bien nuestros alcaldes es entender su responsabilidad para dar resultados si tenemos cualquier posibilidad de recuperarlos. Dime, ¿Tatiana no es un peligro para ti? Fíjate ¿Tatiana que Cloutier? No, yo te diría que para mí, entre mejor sea la calidad de los competidores, es mejor para Nuevo León. Tatiana estoy seguro que es una gente con principios y convicciones, y nada me gustaría más que tenerla en la boleta por su partido y asegurarnos que quien quiera que gane será bien para el Estado. Me preocupan fórmulas populistas que nos han llevado a fracasos en el pasado, y que tengamos la capacidad. En el pasado y en el presente. En el pasado me refiero a la última elección, que todavía tenemos los efectos actuales. Pero sí, mi objetivo en primer lugar es subir la calidad de la competencia y asegurarnos que las opciones, ninguna sea desastrosa para el futuro del Estado. Bien, o sea, sí, Ildefonso Guajardo sí va a ir por la candidatura para gobernador de Nuevo León. Sin duda. Gracias, Ildefonso. Gracias. Me da mucho gusto verte, muchas gracias por venir, Ildefonso Guajardo.